Este es el primer vídeo de ejercicios del tema 12, derivadas. Vamos a hacer en este vídeo ejercicios con la definición de derivada. En el ejercicio 1 me pide que haya la tasa de variación media de una función en tres intervalos. En el primero, entre 1 y 2, hacemos f de 2 menos f de 1 partido 2 menos 1 y nos da 1. Entre 1 y 5, f de 5 menos f de 1 partido 5 menos 1 me da 1 medio. Y entre 1 y 10, f de 10 menos f de 1 partido de 10 menos 1 me da 1 tercio. El 2 es un verdadero o falso. Primero, la tasa de variación media mide el crecimiento medio de una función en un intervalo. Esto es verdadero. Si f es creciente en AB, su tasa de variación media en ese intervalo es positiva, y si es decreciente, su tasa de variación media es negativa. Es verdadero. El signo de la tasa de variación media solo depende del signo del numerador, porque B siempre es mayor que A. Si B es creciente, f de B será mayor que f de A y el numerador será positivo, y si es decreciente, f de B será menor que f de A y el numerador será negativo. C. Si la tasa de variación media de f en AB es 0, ¿significa que f es constante en AB? Es falso. Solo podemos afirmar que f de A es igual a f de B. Eso no quiere decir que sea constante. El 3 me pide que haya la tasa de variación media de x cuadrado menos 8x más 12 en varios intervalos. En el primero, entre 1 y 2, será menos 5. Entre 1 y 3 me da menos 4. Entre 1 y 4 me da menos 3. Entre 1 y 5 me da menos 2. Entre 1 y 6 menos 1. Entre 1 y 7 0. Y entre 1 y 8 1. El 4 me dice que haya la tasa de variación media de x cuadrado menos 8x más 12 en el intervalo 1, 1 más h y que compruebe que dándolo a h los valores adecuados se obtienen los resultados del ejercicio anterior. Tenemos la tasa de variación media entre 1 y 1 más h, que sería f de 1 más h menos f de 1 partido 1 más h menos 1, que me daría al final h por h menos 6 partido por h, que es h menos 6. Si damos a h los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se obtienen los resultados del ejercicio anterior. El 5 me dice que haya la tasa de variación media de las funciones siguientes en el intervalo 1, 3, que indique si dichas funciones crecen o decrecen en ese intervalo. La tasa de variación media entre 1 y 3 será f de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. En el apartado A me da menos 1 tercio, así que es una función que en ese intervalo decrece. En el B me da menos 1, así que también es una función que en ese intervalo decrece. Para el C me da 3, así que f de x crece en ese intervalo. Y en el apartado D también me da 3, así que también crece en ese intervalo. El ejercicio 6 me dice que la gráfica muestra la longitud de un feto durante el embarazo, que estudia el crecimiento medio en varios intervalos y que diga qué periodo es el de mayor crecimiento. La tasa de variación media entre 5 y 15 me da 1,5 centímetros por semana y la de 20-30 me da 1,7 centímetros por semana, así que el crecimiento medio es mayor en las semanas 20 y 30. El ejercicio 7 me pide que calcule la tasa de variación media de las funciones f de x y g de x en el intervalo 1, 1 más h y que después calcule la tasa de variación media de las mismas funciones en el intervalo 1, 1,5 utilizando las expresiones que hemos obtenido antes. En el apartado A, para la función f de x, la tasa de variación media en ese intervalo, sustituyendo f de 1 más h, f de 1 y dividiéndolo entre h me da 3 menos h. Para g de x hago lo mismo, g de 1 más h menos g de 1 partido de 1 más h menos 1 y me da menos 1 partido de 2h más 4. En el apartado B, para h igual a 1,5, la tasa de variación media en f de x sería 2,5 y para g de x sería menos 1 quinto.
Lucha me pide que compare la tasa de variación media de f de x y g de x en los intervalos 2, 3 y 3, 4 y que diga cuál de las dos crece más rápido más en cada intervalo. Para f de x la tasa de variación media en 2, 3 es 19 y en 3, 4 37. Para g de x la tasa de variación media en 2, 3 es 18 y en 3, 4 54. Así que en 2, 3 crece más f de x y en 3, 4 crece más g de x. El 9 me pide que calcule la derivada de y igual a 3 partido x menos 2 en los puntos 1, menos 1 y 5. Bueno, aplicamos para f' de 1 la fórmula de la definición de derivada, que es el límite con h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Hago por una parte f de 1 más h, que me da 3 partido h menos 1, f de 1 me da menos 3. Hago operaciones y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 3 partido h menos 1, que es menos 3. Para menos 1, f' de menos 1, hago también el límite. F de menos 1 más h me da 3 partido h menos 3. F de menos 1 me da menos 1. Sustituyo en el límite, hago operaciones, me da el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido de h menos 3, que es menos 1 tercio. Y f' de 5, hago f de 5 más h, que me da 3 partido de h más 3. F de 5, que me da 1, perdón. Sustituyo en el límite, me da el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido de h más 3, que es menos 1 tercio. El 10 me dice que hay la derivada de x cuadrado partido por 2 más 7x en los puntos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer la primera derivada con la definición de derivada. Hago f de x más h, que haciendo operaciones me da x cuadrado partido por 2 más xh más h cuadrado partido por 2 más 7x más 7h. Y f de x, que es x cuadrado más 7x. Introduzco estos valores en el límite. Hago operaciones en el límite cuando h tiende a 0 de xh más h cuadrado partido por 2 más 7h partido por h. Saco factor común h en el numerador, así que me queda el límite cuando h tiende a 0 de x más h medios más 7, que es x más 7. Ahora sustituyo en esta expresión, pues prima de 0 me da 7, f' de 1 8, f' de 2 9, f' de 3 10, f' de 4 11 y f' de 5 12. El 11 es un verdadero o falso. Primero, la derivada de una función igual a f de x en x igual a es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Eso es verdadero. El b, f' de 3 igual a 0 significa que la tangente a la gráfica de igual a f de x en x igual a 3 es paralela al eje x. Es verdadero. La pendiente de la recta tangente en x igual a 3 es 0, así que es una recta horizontal. Si f' de 2 es mayor que 0, entonces f es creciente en el punto de abscisa 2. También es verdadero, debido a la inclinación de la recta tangente a f en ese punto. El 12 me pide que haya derivada de 1 partido por x en x igual a menos 2. F' de menos 2, utilizando la definición de derivada, f de menos 2 más h me da 1 partido de menos 2 más h y f de menos 2 menos 1 medio. Sustituyo en el límite, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido 2h menos 4, que es menos 1 cuarto. El 13 me pide que haya la derivada de igual a menos 2x más 4 en menos 3, 0, 4, 5 y 7 y explique por qué obtenemos en todos los casos el mismo resultado. F' de menos 3, aplicando la definición, f de menos 3 más h me da 10 menos 2h, f de menos 3 10, sustituye el límite cuando h tiende a 0 me da menos 2. Para f' de 0, f de 0 más h es menos 2h más 4, f de 0 es 4, el límite cuando h tiende a 0 también me vuelve a dar menos 2. F' de 4, f de 4 más h me da menos 4 menos 2h, f de 4 me da menos 4 y el límite cuando h tiende a 0 me da menos 2. F' de 7, límite cuando h tiende a 0, hago f de 7 más h me da menos 10 menos 2h, f de 7 me da menos 10 y el límite sería menos 2. Como la función es una línea recta,
el menos 2x más 4 crece o decrece siempre de la misma forma, y al ser la derivada una forma de medir el crecimiento de una función, esta debe de valer lo mismo en todos los puntos. El 14 me pide que haya la derivada de 3x cuadrado menos 5x más 1 en varios puntos. Primero hago f' de x con la definición de derivada. F de x más h me da 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado menos 5x menos 5h más 1. Y f de x es 3x cuadrado menos 5x más 1. Lo resto lo divido por h, hago el límite cuando h tiende a 0. Y haciendo operaciones, quitando términos iguales, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h menos 5, que es 6x menos 5. Así que f' de menos 2 es menos 17, f' de menos 1 menos 11, f' de 0 menos 5, f' de 1 1, f' de 2 7, f' de 3 13, f' de 4 19, f' de 5 25 y f' de 6 31. El 15 me pide que, siendo f de x, x partido x más 1, que haya f' de x aplicando la definición. Vale, pues f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Hago f de x más h, f de x, sustituyo en el límite y lo resto, hago el mínimo común, múltiplo en el numerador, hago operaciones, arriba me queda solo h. El x más h más 1 por x más 1 pasa al denominador y las h se me van, así que me queda 1 partido de x más 1 al cuadrado. El 16 me pide que haya la derivada de las siguientes funciones en x igual a 1 utilizando la definición de derivada. En la primera función, que es 3x cuadrado menos 1, hago f de 1 más h menos f de 1 partido por h, el límite cuando h tiende a 0. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 3h más 6, que es 6. f' de 1, en el segundo caso, que es 2x más 1 al cuadrado, hago f de 1 más h menos f de 1 partido por h, me queda el límite cuando h tiende a 0 el 4h más 12, que es 12. En el tercer apartado, f de x es 3 partido por x, hago f de 1 más h, f de 1 y h, lo divido entre h, perdón, hago un límite cuando h tiende a 0, me queda 1 partido de 1 más h, que es menos 3. Y f' de 1, hago f de 1 más h menos f de 1 partido por h, el límite cuando h tiende a 0, y me queda menos 2 partido por 27. El 17 me pide que aplique la definición de derivada para hallar la pendiente de la tangente en x igual a 2 de las curvas f de x y g de x. La pendiente de la tangente es f' de 2 y g' de 2. f' de 2 es el límite cuando h tiende a 0 de f2h 2 más h menos f de 2 partido por h. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h, que es 0. Y g' de 2 es el límite cuando h tiende a 0 de g de 2 más h menos g de 2 partido por h. Sustituyo, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 3 partido 3h menos 1, que me da menos 3. El 18 me pide que haya la función derivada de las siguientes funciones aplicando la definición. La primera es 5x menos 3 partido por 2. f' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 5h partido por 2h, que es 5 medios. En el b, que la función es x cuadrado más 7x menos 1, hago el f de x más h menos f de x partido por h y hago su límite. Hago operaciones en el numerador, quito términos semejantes, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado más 7h, que es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 7, que es 2x más 7.
Seguimos en el ejercicio 18, en el apartado C, la función es x al cubo menos 5x. Hago el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Opero en el numerador, elimino términos semejantes, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 3hx cuadrado más 3h cuadrado de x más h cubo menos 5h partido por h. Saco factor común h y me queda 3x cuadrado menos 5. En el apartado D la función es x menos 1 partido por x, así que hago f de x más h, hago f de x, lo resto, divido entre h y hago su límite. En el numerador tengo que hacer el mínimo con un múltiplo, hago operaciones, simplifico los términos que son semejantes, quito una h en el numerador, en el denominador y me queda 1 partido de x al cuadrado. Ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema 12, derivadas, con la definición de derivada de matemáticas de primer bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.